Hola, buenas tardes, queridas amigas y amigos de las redes sociales. Una vez más, siento un enorme placer por comunicarme con todos ustedes y agradecerles por el acompañamiento que vienen siempre realizando con mi familia, con mis compañeros y compañeras militares. Hoy realizo este video para invitarlos a compartir una actividad realizada por la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Claypole, que se realizó a la entrada de la capilla San Luis Orione en Río Colorado y Avenida Eva Perón del barrio Don Orione. El motivo del mismo y la invitación fue para que demos testimonio sobre el que fuera en vida Monseñor Angelelli, obispo de La Rioja, y que fuera asesinado un 4 de agosto de 1976 y beatificado en el año 2019 por el Papa Francisco. Espero que les agrade, que puedan informarse, después buscar información en Google, investigar sobre quién fue este obispo cristiano católico asesinado por la dictadura militar el 24 de marzo de 1976, encabezada por el dictador y asesino Jorge Rafael Videla. Como siempre les agradezco, muchas gracias, les envío un gran abrazo y que Dios los bendiga. Acá con Hernán Verón, que es la parte política, social de la sociedad de fomento. Así que bueno, la esposa acompañando, a Paola con el rico emprendimiento que está bueno, son para mujeres que no tienen, no trabajan, no tienen otro beneficio que es eso, bueno, que están acá lisando con el tema de la club, de deportes, pudieron crecer mucho la parte de deporte de ahí, después Lisa nos va a comentar un poco de eso. Así que bueno, gracias por venir, por compartir, que es muy importante que la gente sepa que existe la sociedad de fomento, que sepa para que venga, se acerque, para que esté, para que ayude. Se dan los fines ahí también, hay gente que estudia, así que bueno, también darle las gracias, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir presentándolos. Llamado Hernán Verón, vecino del barrio Don Orione, cristiano, católico, militante social y político del peronismo, miembro de una comunidad religiosa cristiana católica como de Colores, integrante de la comunidad de la capilla San Luis Orione también, padre de familia. Bueno, vengo hoy acá a festejar y a conmemorar con ustedes la memoria de Monseñor Angelelli y los mártires riojanos. Pero también soy un militante social y político, no solo partidario, sino del peronismo, lo que se hizo hoy kirchnerismo. Y desde ahí yo vengo a hablar qué es lo que hacemos. Soy un cristiano en política, un cristiano, no solo un militante político, hoy no partidario, sino a ver cuál es mi mirada y mi visión de lo que hizo Monseñor Enrique Angelelli en Argentina. Él fue un argentino, cordobés, se ordenó muy jovencito de sacerdote, que esto por él correspondería a la parte teológica. A los 26 años en Italia ya era sacerdote. En el año 68, un 3 de julio, lo ordenaron obispo de La Rioja. Y su misión pastoral comenzó desde que él quiso iniciar el sacerdocio en un seminario de Córdoba. Lo mandaron a Italia y ahí empezó su historia sacerdotal. Fue uno de los 40 obispos que firmó en las catacumbas un documento en las catacumbas de Domitila, Italia, donde se comprometían a estar más cerca de Jesús, de los pobres y a una iglesia pobre. Bueno, cuando él viene a la Argentina, viene con esa mirada cristiana a actuar en la Argentina, en Córdoba, como arzobispo de la diócesis de Córdoba, auxiliar, y como estaba involucrada con un movimiento sacerdotal que se le denominaban en aquel tiempo los curas tercermundistas, fue sancionado por la Iglesia Católica y lo mandaron a una capilla como capellán. Después el mismo titular del arzobispado, Primatesta, lo convoca de nuevo y lo nombra titular, y después lo mandan a su pastoral en La Rioja. Bueno, la vida de Monseñor Angelelli como obispo religioso, cristiano católico, fue involucrarse con los problemas de la sociedad, principalmente con la sociedad más pobre,
más esclavizada, más explotada por los sectores empresariales, como está ocurriendo hoy, que los sectores empresariales a través de lo que se llama el mercado quieren explotar, esclavizar y someter a los trabajadores, sacarle todos los derechos y empobrecerlos y marginarlos en la miseria. Entonces Monseñor Angelelli, con todas las comunidades empobrecidas de La Rioja, empezó a hacer un trabajo pastoral. ¿En qué consistía el trabajo pastoral de Monseñor Angelelli? En acercarse a las mujeres, amas de casa, y ayudarlas a organizar un sindicato de amas de casa. Un sindicato de amas de casa, ¿eh? Estamos hablando del cristianismo católico, un religioso y un obispo. Acercarse a los trabajadores, ayudarlos a crear cooperativas para que no sean explotados por el sector patronal empresarial que les pagaba 2,50 pesos y los sumergía en la pobreza y en la miseria. A ayudar a los trabajadores de los sectores privados, de FIA y muchas empresas que había en La Rioja, a organizar los sindicatos, a los trabajadores municipales, a organizarse también sindicalmente. ¿Y por qué lo asesinaron? Un 4 de agosto de 1976, no es que murió por muerte natural este obispo cristiano católico en Argentina, fue asesinado por una dictadura cívico-militar que llegó al país el 24 de marzo de 1976. Y en agosto de 1976 fue asesinado, primero simulado por un accidente en una ruta de La Rioja. Dijeron que había tenido un accidente automovilístico, pero después, con los años, se descubrió por investigaciones, por impulso de personas y abogados, que fue asesinado por la dictadura militar. Iba de viaje en la ruta, una ruta por la provincia de La Rioja, y lo seguían 2 autos, presionándolo a que vaya a mayor velocidad, y cayó sobre un barranco. Cuando cae sobre un barranco, se desmayan y quedan medio lesionados, muere uno de los choferes, que era un laico, y los militares, que eran los que los perseguían en esos 2 coches, se bajaron del vehículo y fueron a verlo al cura, que estaba medio vivo, y le empezaron a meter mazazos con un hierro en la cabeza. Así lo asesinaron a Monseñor Angelelli. Con investigaciones en el año 2014 fueron condenados por homicidio Benjamín Menéndez el 4 de julio del 2014. Benjamín Menéndez, que era un general del ejército argentino, y Luis Fernando Estrellas. Y en el año 27, en el año 19, el 24 de abril de 2019, fue beatificado por el Papa Francisco, porque la Iglesia Cristiana Católica desde el Vaticano consideró que fueron asesinados por odio a la fe, por odio a la fe. Esto significa que en aquel tiempo había personas intolerantes, no solo con que Angelelli organizara a los pobres a unirse y a organizarse como un sector social, político y económico, sino por su cristianismo católico. Y estos seguramente son como hoy, que nos está gobernando el anglosionismo de la OTAN, que odian al cristianismo católico, como el presidente que tenemos, que trató al Papa Francisco, que era el maligno sentado en el sillón de Dios. No nos olvidemos, nada es casualidad. Miremos la historia y todo se va a concatenar. Entonces, la militancia que tenía Monseñor Angelelli fue la propuesta que tiene el cristianismo en el mundo, porque él no fue asesinado solamente por un militar en la Argentina. Este era un plan sistemático de desaparición de personas bajo los crímenes de lesa humanidad que fue a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, principalmente contra todos aquellos sectores que ayudaban a los trabajadores empobrecidos, que vivían en la miseria, que no tenían que organizarse para sentarse en la mesa política, social, económica en la Argentina a discutir con los empresarios qué país queríamos, qué salario necesitábamos y qué dignidad necesitamos para vivir en Argentina. Esto es lo que vino a hacer Angelelli, fue asesinado por esto. Un cura cristiano católico que se relacionó con el pueblo, con los sectores más empobrecidos y con los trabajadores de Argentina por su compromiso con Cristo Jesús, con su compromiso con Cristo Jesús a nivel mundial. No solo era un compromiso
en Córdoba, en La Rioja, en Argentina, sino que a nivel mundial. Y esto fue uno de los documentos que firmó Monseñor Angelelli como obispo, entre 40 obispos, en las catacumbas de Italia, en Domitilia, cuando era un jovencito obispo. Bien, la verdad, bueno. Entonces yo quiero agradecer, para finalizar de mi parte, esta iniciativa que tiene el cristianismo católico a través de la parroquia El Sagrado Corazón de Jesús con todas sus capillas, que está saliendo a la calle, que se conecta en el barrio con el vecino y la vecina sin interesarle su religiosidad, si es cristiano, católico, no, sino con el interés de volver a conectarse y vincularse con el pueblo, haciendo memoria y honor a lo que hizo Monseñor Angelelli, que nos permite, como en mi caso, dar una opinión de lo que hizo Monseñor Angelelli sintéticamente, porque Monseñor Angelelli, el obispo, hizo muchísimo más cosas de lo que nosotros nos imaginamos. Y no le importó entregar su vida, ser asesinado por un proyecto mundial en contra del pueblo, de los más pobres, de los más castigados, de los más perseguidos, como fue Jesucristo. No le importó entregar la vida como lo hizo Jesucristo, crucificado en Jerusalén. Angelelli, un 4 de agosto de 1976, fue crucificado como cristiano católico en la Argentina. Así que quiero agradecerle al párroco, al padre Gustavo, esta iniciativa, y a todos los cristianos católicos y a la comunidad grande de esta parroquia, esta iniciativa. De mi parte, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Bueno, en este ratito... Solo le pido a Dios